Hola, ¿cómo están? Esta clase vamos a trabajar sobre los tiempos verbales del subjuntivo y vamos a terminar el recorrido que iniciamos la clase anterior con los tiempos del modo indicativo. Recuerdan que cuando presentamos el modo indicativo, desde el punto de vista de la estructura, hicimos una división inicial entre los tiempos simples y los tiempos compuestos, porque los tiempos simples se forman con una desinencia, mientras que los tiempos compuestos se forman por perífrasis, con el auxiliar haber más el participio. Esta división, que es en principio estructural, coincide al mismo tiempo con una división aspectual, o coincide en gran parte con una división aspectual, porque la mayoría de los tiempos simples son al mismo tiempo imperfectos, mientras que los tiempos compuestos son todos perfectos, o sea que presentan el evento designado por el verbo como concluido. La excepción a esto es el pretérito perfecto simple, que es simple pero aspectualmente es perfecto. Aprovecho acá para hacer esta aclaración respecto de la unidad entre tiempo y aspecto. Cuando mencionamos un tiempo verbal o cuando decimos este tiempo verbal, al mismo tiempo estamos remitiendo al tiempo, a lo estrictamente temporal, junto con lo aspectual y con lo modal. Desde el punto de vista morfológico tampoco están separados. Por eso tiempo, aspecto y modo, las categorías morfológicas específicas del verbo, conforman una unidad. Las podemos separar desde el punto de vista del significado, pero desde el punto de vista de la forma las tenemos que estudiar como una unidad. En los tiempos del subjuntivo, esta división que mostramos para el indicativo también se da. Es decir, también dentro del modo subjuntivo tenemos tiempos simples que se forman con una desinencia y que son aspectualmente imperfectos, y tiempos compuestos que se forman perifrásticamente y que son aspectualmente perfectos. Dentro de los tiempos simples tenemos el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto, que lo puse más clarito porque si bien es una posibilidad teórica, en la práctica y en el uso no suele aparecer. Dentro de los tiempos compuestos tenemos el pretérito perfecto compuesto y el pretérito pluscuamperfecto, y además el futuro perfecto, que de nuevo no es una posibilidad teórica, pero en la práctica tampoco, al igual que el futuro imperfecto, tampoco suele aparecer. Desde el punto de vista del significado, cuando presentamos el panorama general respecto de las diferentes categorías codificadas dentro de los verbos, dijimos que el modo expresa la actitud del hablante respecto del evento designado por el verbo. En el caso del modo subjuntivo, el evento es presentado como virtual, es decir, ligado a la probabilidad o al deseo. Por esto es que el subjuntivo suele aparecer a pedido de determinados inductores, determinadas expresiones, generalmente verbales, aunque hay otras, que hacen que el modo subjuntivo sea requerido. Voy a entonces presentar un conjunto de estas expresiones que funcionan como inductoras. No es una lista exhaustiva, es un conjunto de ejemplos y la voy a presentar junto con un verbo en presente del subjuntivo porque me permite mayor variedad de ejemplos, pero esto es válido para cualquiera de los tiempos del subjuntivo, como vamos a ir viendo después más adelante. Un primer grupo entonces de expresiones que introducen e inducen el subjuntivo son las expresiones de deseo. Dentro de estas expresiones vamos a encontrar ejemplos como deseo,
que vengas, prefiero que vengas, quiero que vengas, espero que vengas, me gustaría que vengas. Todas esas son verbales, son verbos, en este caso un indicativo, que tienen luego la conjunción que subordina el verbo subjuntivo, y también ojalá, con o sin el que, induce subjuntivo. Otro grupo de expresiones que introducen un verbo subjuntivo son las de necesidad, como necesito, es necesario, es indispensable, es preciso, hace falta que vengas. Otro grupo son las expresiones de influencia, son expresiones mediante las cuales intento influir en el comportamiento de mi interlocutor o interlocutora. Intento que haga determinadas cosas o piense determinadas cosas. Ejemplos de expresiones de influencia son: te pido, te ruego, te aconsejo, te propongo, te prohíbo, te ordeno que vengas. Otro grupo de expresiones que introducen el subjuntivo son las expresiones de duda y de probabilidad. Por ejemplo, dudo que vengas, no creo que vengas, tal vez vengas, quizás vengas, posiblemente vengas, es probable que vengas. Acá hay una gran variedad de posibilidades. Y las últimas que vamos a ver son las expresiones de emoción, del tipo: le gusta que vengas, me molesta que vengas, me sorprende que vengas, temo que vengas. Todas esas también introducen un verbo en subjuntivo. Desde el punto de vista temporal, es válido para los tiempos del subjuntivo lo mismo que estudiamos para los tiempos del indicativo. O sea, tenemos un tiempo cronológico, pasado, presente, futuro. El presente es el momento de la enunciación, cuando hablo, cuando escribo. Y cualquiera de esos momentos, en cualquiera de esos momentos, se puede tomar un punto de referencia respecto del cual el tiempo establece una relación que puede ser de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. O sea, respecto de un punto del pasado puedo presentar cualquiera de estas tres relaciones, o respecto de un punto del presente, o respecto de un punto en el futuro. Vamos entonces ahora a mostrar estas relaciones temporales en los diferentes tiempos verbales del subjuntivo. Los 4 que usamos, no los futuros que no los usamos. Vamos a empezar entonces con el presente del subjuntivo, que puede expresar tanto relación de simultaneidad como relación de posterioridad. Fíjense la relación de simultaneidad en este ejemplo. No atiende. Quizás no esté en su casa. Acá en este ejemplo usé 2 verbos, aunque estén en oraciones distintas. No es necesario, el inductor es quizás, pero para mostrar mejor esta relación, si tenemos nuestra línea de tiempo, ese no atiende es ahora, en el momento en que estoy hablando, emitiendo mi discurso. Es el primer verbo, es el punto de referencia que está en presente, atiende, y respecto de ese primer verbo, que es mi punto de referencia, el verbo en presente del subjuntivo, esté, es simultáneo, o sea, al mismo tiempo que no atiende, no está en su casa. La segunda posibilidad, les decía, es que el presente del subjuntivo exprese posterioridad. Un ejemplo de esto es esta oración: quiero que vengas mañana. Ese mañana es opcional, pero muestra más esta cuestión de posterioridad. Si vamos a nuestra línea de tiempo, quiero, el primer verbo, es lo que deseo en el momento en que emito mi discurso. Respecto de eso, lo que estoy expresando con el presente del subjuntivo vengas es un evento futuro, ¿no? Vas a venir mañana, o yo quisiera que vinieras mañana. Entonces, la relación es una relación de posterioridad.
El imperfecto del subjuntivo también puede presentar las relaciones de simultaneidad o posterioridad, pero va a tomar otro punto de referencia. Fíjense este primer ejemplo para la simultaneidad. En la reunión de ayer, lamenté que no lo supieras. Entonces, en nuestra línea de tiempo vemos que el punto de referencia está en el pasado. Este primer verbo que sirve como punto de referencia, lamenté, está en el pasado y respecto de ese punto de referencia, supieras, el verbo que está en imperfecto del subjuntivo, es simultáneo. O sea, estábamos en la reunión y en ese momento, en esa reunión, yo lamenté que al mismo tiempo no lo sabías. La otra posibilidad es que el imperfecto del subjuntivo exprese posterioridad. Fíjense ahora este ejemplo. Durante mi infancia quería que aprendieras a andar en bicicleta. De nuevo, en nuestra línea de tiempo, estamos ubicados en el pasado, ¿no? Y ese primer verbo, quería, es un verbo del pasado. Incluso está la referencia temporal durante mi infancia. Respecto de ese punto de referencia en el pasado, el segundo verbo, el que está en imperfecto del subjuntivo, es posterior, ¿no es cierto? O sea, yo quería que aprendieras y ese evento de aprender iba a suceder posteriormente en el pasado. La relación aquí es de posterioridad. Obviamente todo esto respecto del presente de la enunciación es algo que ya ocurrió antes, durante mi infancia, pero la relación entre los dos verbos de mi discurso es de posterioridad del verbo en subjuntivo respecto del que le sirve como punto de referencia. Vamos ahora al pretérito perfecto del subjuntivo, que cuando está introducido por un verbo de emoción en presente, como acá, me alegra que nos hayamos encontrado, va a expresar, vamos a nuestra línea de tiempo, fíjense que ese me alegra lo estoy expresando en el momento de la enunciación, en el momento en que lo siento, ahora, y respecto de ese punto de referencia, ese nos hayamos encontrado, es anterior, está en el pasado. O sea que la relación es una relación de anterioridad. Esta misma relación de anterioridad se puede ver respecto de un punto de referencia en el futuro, a eso llamamos pretérito prospectivo de anterioridad. No hace falta que recuerden esto, pero sí que recuerden la posibilidad. Fíjense este ejemplo. Vas a mirar televisión cuando hayas terminado la tarea. Ese vas a mirar es nuestra perífrasis de futuro. También podría haber dicho mirarás televisión, pero sonaría raro. Entonces, en nuestra línea de tiempo, ese vas a mirar, ese primer verbo, que es el punto de referencia, está en el futuro, ¿no es cierto? Respecto del momento de la enunciación, es algo que todavía no pasó, que está pensado en el futuro. Ahora, el evento expresado con el verbo en subjuntivo, en pretérito perfecto del subjuntivo, hayas terminado, respecto de este punto de referencia futuro, es anterior, porque primero tenés que terminar la tarea y después vas a mirar televisión. Pero fíjense, entonces la relación es de anterioridad, ¿no? Pero fíjense que respecto del presente de la enunciación, los dos eventos son futuros, porque ni terminó la tarea todavía, ni miró televisión todavía. Por último, vamos a presentar el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo, que al igual que lo que sucede con el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo del indicativo, expresa una relación de anterioridad a un evento pasado. Fíjense en este ejemplo, nunca dudé de que hubieras hecho todo lo posible. Si vamos a nuestra línea de tiempo, el primer evento, el primer verbo, dudé, está en el pasado, y respecto de ese punto de referencia en el pasado, hubieras hecho es anterior. La relación es de anterioridad respecto de un punto de referencia en el pasado.
Con esto entonces concluimos nuestro estudio de las relaciones temporales de los tiempos del subjuntivo.